entonces. Es algo más que nada personal, ¿verdad? Sí. Entre ellos ya de diferencias quizás. Claro, pero aparte el reclamo debería ser también a toda la bancada, ¿verdad? Claro. Se trata de ese tema que es importante, categóricamente hablando. Totalmente. Bueno, cambiamos de tema, Diego. Radicalmente el tema de arranque del programa que tiene que ver con el costo de vida, con la inflación también. Así es, señor. Por eso ya queremos saludar a nuestro contacto vía Zoom. Estamos con el señor Gustavo Koener. Él es gerente de estadísticas del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo le va, señor Gustavo? Gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernanda? Diego, un saludo acá desde el banco y estoy a la disposición para lo que podamos hacer de utilidad. Muchas gracias por atendernos, Gustavo, muy amable. Queremos hablar un poco de esto, ¿verdad? De los números primero. Antes de meternos en la tasa referencial, la cuestión de la inflación de este año, ¿qué números se mantienen hasta este tercer mes? Si podría, por favor, contarnos. Sí, en realidad el último dato que hemos publicado corresponde al dato de febrero. El dato mensual de febrero marcó un aumento de la inflación general en 0.4%. Esto hace que en términos acumulados la inflación alcance la tasa del 1.4% y en términos interanuales, es decir, comparar este índice de febrero respecto a febrero del año pasado está en 4.3%. Entonces serían, digamos, los números generales que está arrojando el dato a febrero. La semana que viene estaríamos ya nosotros seguramente cerrando los datos de marzo y publicando los mismos también. Esto es lo que se hace en base al IPC, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. ¿Hay alguna...? Porque creo que a ustedes les llega también la crítica en general que se hace, ¿verdad? Que el BCP publica un número y la gente dice no es la realidad. Y ahí entramos en la parte de mostrar cómo se hace este índice que incluye muchos ítems, pero la gente dice no, el tema son los alimentos. ¿Llega esa crítica? ¿Permea hasta ustedes esa crítica también, Gustavo? Sí, totalmente. Es decir, nosotros somos los más interesados en que este trabajo se haga de la mejor manera posible, ¿verdad? Y por supuesto somos muy conscientes de todo lo que el público en general puede ver respecto a los datos que nosotros publicamos. Además, nosotros tenemos acá un instituto, participamos dentro de este instituto de diferentes charlas, también vamos a universidades y tenemos de manera continua estas discusiones, ¿verdad? Y por eso me parece muy interesante esta oportunidad que tenemos de repente de poder conversar al respecto y que por supuesto nosotros vamos a compartir esta información de modo a brindarle, ¿verdad?, el detalle que precisen sobre el trabajo que nosotros estamos realizando y aclarar la duda que sea, ¿verdad? Este porcentaje de 1.4% de inflación de febrero es un número alto, señor Gustavo, ¿no? Podemos indicar que sí, o sea, si nosotros tenemos en cuenta que el año pasado la inflación cerró en 3.8%, un 1.4% es un número relativamente importante, solamente que este no es el número final del año ni tampoco hay que considerar que porque en 2 meses del año tenemos un aumento del 1.4%, se va a reproducir de manera secuencial e igual y multiplicar por los 12 meses del año terminaríamos en 12. Eso sería un error, ¿verdad? Porque cada mes tiene una particularidad. Entonces, ese es un tema que hay que tener siempre en cuenta. Y al respecto, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos en los datos del año pasado, por ejemplo, allá por julio del año pasado, del 2024, la inflación interanual estaba en 4.4%, ¿verdad? Sin embargo, cierra el año, ¿verdad?, a partir de una desaceleración de algunos productos importantes dentro de la canasta, el caso de los alimentos justamente, entonces va cerrando el año en 3.8%. ¿Cuál fue el número más alto, que tuvimos en los últimos años, al menos, de inflación? Nosotros alcanzamos en la época post-pandemia una inflación interanual allá por abril del 2021 en torno al 12%. O sea, tuvimos tasas bastante importantes de crecimiento, ¿verdad?
Finalmente se cerró en 8%, al año siguiente en un 6%, y en Paraguay, como en el resto del mundo, se fue desacelerando, ¿verdad? Porque fue un choque importante que tuvimos en ese periodo. ¿Cuáles son los ítems que se tienen en cuenta cuando hablamos de inflación según el BCP? Y en estos últimos meses, o los primeros meses del año, mejor dicho, señor Gustavo, ¿cuáles fueron algunos que estuvieron fluctuando más o sufriendo variaciones de precios? Es muy importante esa pregunta, porque justamente ahí es en donde se genera generalmente esa confusión, ¿verdad? Porque cuando hablamos de IPC, estamos hablando de un crecimiento sostenido, ¿verdad? Y generalizado, cuando hablamos de inflación, hablamos de crecimiento sostenido y generalizado del nivel de precios, ¿verdad? Y el indicador que mide la inflación es justamente el IPC. El IPC es una canasta de 465 productos que fueron elaborados, ¿verdad?, conforme a la encuesta de presupuestos familiares que se desarrolló durante un año en el 2015 y en el 2016. Estos productos quedaron seleccionados en esa encuesta, y hay que tener en cuenta que de repente no es una canasta básica. Eso es demasiado importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de canasta básica, hablamos de productos esenciales, como en el caso de alimentos que tienen que cumplir con determinados productos que tengan grados energéticos, por ejemplo, que son los utilizados para determinar la línea de pobreza, ¿verdad? Canasta básica, estamos hablando de alimentos necesarios. Podemos sumar a eso educación básica necesaria, salud, ¿verdad? Pero sería un grupo de productos limitados, a eso le llamamos canasta básica. En el caso del IPC, no es una canasta básica, es una canasta representativa de las familias en general, que pueden ser familias de ingresos bajos, medios y altos, ¿verdad? Entonces, no es, vuelvo a repetir, una canasta básica, y es representativa, insisto, de los hogares a nivel general, ¿verdad? Doctor, esa es un poco la particularidad que se da con esta canasta. Estamos hablando de 465 productos que a su vez tienen alrededor de 900 variedades de productos otra vez, ¿verdad? Doctor, con respecto a eso, justamente, este índice que se elabora ya hace como 10 años, sabemos que se está estudiando también cambiar esto. Esa es una realidad, ¿verdad? Creo que hay la posibilidad no sé si de cambiar el sistema luego de medición o actualizar estos 400 productos, actualizar ese índice. Sí, justamente este año se inició este proceso. El cambio de año base se viene haciendo de manera sistemática cada 10 años. Esta canasta que está vigente hoy fue confeccionada en el 2017, o sea, tiene su base 2017, y vamos a tener la nueva base en el 2027. Este trabajo dura aproximadamente 2 años, es decir, la encuesta de presupuestos familiares dura un año entero, ¿verdad? Porque tiene que medir realmente todos los productos, o sea, los gastos de las familias, y insisto, que son de estratos bajos, medios y altos. Está previsto que la encuesta se desarrolle en áreas metropolitanas, ¿verdad? Estamos hablando también de Asunción y Gran Asunción. La encuesta pasada abarcó una muestra representativa de 2.040 familias, y en esta oportunidad se prevé que va a aumentar un 50%, es decir, alrededor de 3.060 familias son las que hoy están siendo consideradas o van a ser consideradas para este trabajo. Estábamos viendo en estos días algunos titulares de noticias que decían el Banco Central mantiene su tasa de interés referencial en un 6%. Para esa gente que nos está viendo y que mucho de números de por ahí o de macroeconomía no maneja, de política monetaria, ¿cómo le podemos explicar, señor Gustavo, este aspecto tan importante dentro de todo el análisis económico que podemos hacer? ¿Qué significa? ¿Cómo nos puede llegar a afectar en sí en la población en general?
Bueno, el Banco Central del Paraguay, como otros bancos centrales del mundo, mantiene una tasa que es la tasa de política monetaria, en este caso una tasa referencial para el resto de las tasas. Sabemos nosotros que existen diferentes tasas, las activas, las pasivas dentro del sistema financiero, bancario y de otra modalidad. Entonces, esta sería una tasa, digamos, que es la que en principio sirve como referencia para todas las interactuaciones de los sistemas a nivel nacional. Esta es una herramienta fundamental para el Banco Central justamente a los efectos de intentar, ¿verdad?, interceder en el sentido de que la inflación no tome un curso que ya no tenga previsibilidad, ¿verdad? En general, los países buscamos tener una inflación baja, estable y predecible justamente porque es lo que un país necesita comunicar a los distintos agentes de que tenemos cierta estabilidad en este sentido, ¿verdad? Y capacidad, por supuesto, de recibir inversiones y tener la posibilidad de saber por lo menos cómo está evolucionando la moneda en ese país, ¿verdad? Es un instrumento fundamental respecto a la inflación justamente porque en la medida que los bancos centrales entiendan que en el horizonte de política monetaria, que en nuestro caso es de 2 años, podrían haber presiones respecto a la inflación y a una suba, entonces las tasas normalmente actúan en ese orden, ¿verdad? Recordemos nosotros que en la época de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tuvimos un choque, una situación muy particular en donde las tasas del Banco Central se redujeron de manera importante, ¿verdad? Inclusive llegamos a tener tasas inferiores al 1%, pero posteriormente justamente a este choque empieza a tener una suba importante, como les había manifestado, llegamos a tocar 12% de crecimiento en términos generales, entonces esta tasa volvió nuevamente a subir y a tocar puntos de 8,5%, ¿verdad? Y que se mantuvo por un determinado periodo. Una vez que justamente los datos de inflación volvieron a moderarse, el Banco Central nuevamente utiliza esta herramienta para ir conduciendo nuevamente hacia un equilibrio y por supuesto que esto provocó una disminución durante varios meses de manera consecutiva y esto hace que hoy la tasa de referencia, es decir, la tasa de política monetaria se mantenga en 6% y atento justamente al comportamiento que viene experimentando los precios este año y los que esperamos que sucedan hacia adelante como para tomar las decisiones hacia adelante. ¿Se puede hablar de cuánto subieron solamente los alimentos básicos o no se puede hacer esa discriminación? Porque ese es un poco el reclamo en general de la gente que a veces dicen, no, perdón por el término, los del BCP volean, no es cierto. Claro, hay que volver al tema, son 400 ítems, son variados, hay desde seguro, hay un montón de cuestiones que se meten en este estudio, pero el tema en concreto de alimentos, de esa canasta básica, por lo menos alimentos esenciales, ¿se puede tener, doctor, una idea de cuánto subieron de precio en el último tiempo? De hecho que el Banco Central publica todos los meses, digamos, publica las tasas por agrupaciones, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos en las tasas del año pasado, los alimentos en su conjunto, ¿verdad? Que incluye alimentos, incluye la fruta, las verduras también, que son rubros volátiles, el año pasado tuvieron un incremento del 5,3%, ¿verdad? En términos anuales. En febrero los alimentos están aumentando un 4,9% en su conjunto. Este punto yo creo que es importante, Diego, porque lo que normalmente solemos escuchar es el dinero a mí no me alcanza, sí. El 100.000 guaraníes ya no sirve para nada, ¿verdad? Y los datos que de repente se revelan en el banco no son tan ciertos, ¿verdad? Esa es un poco el reclamo.
normalmente nosotros escuchamos, pero ahí lo que hay que tener en cuenta es el periodo que nosotros estamos comparando, porque la mayor parte de las críticas vienen generalmente cuando el banco, por ejemplo, informa que en determinado mes la tasa fue cero o fue 0.2 negativo. Entonces dice, ¿qué es lo que bajó de precio? ¿Dónde? ¿Qué bajó de precio? ¿Verdad? ¿Dónde Más compran allá- los LSP? Decimos nosotros. Exacto, además ya que estamos hablando un promedio de 900 productos de variedad y tal, el asunto es el periodo, ¿verdad? Y lo único que ahí nosotros estamos diciendo es, además de que es un periodo, es que imagínate, por ejemplo, no sé, el precio de la carne, podemos tener un ejemplo, el vacío, si tomamos como ejemplo un vacío, ¿qué pasó con el vacío? Si nosotros nos fijamos, nosotros tenemos para el caso de vacío, disculpame, voy a usar acá también una ayuda a memoria. Nosotros tenemos alrededor de 65 establecimientos a los cuales le tomamos precio de carne. Nosotros publicamos todos los meses precios de la carne a un nivel de 18 cortes, por mes. Y se toma este precio 2 veces por mes, ¿verdad? Justamente para evitar que haya volatilidad. Entonces, a nivel de los 465 productos, el Banco Central tiene 1.400 informantes, 1.400 establecimientos mensualmente visitamos y son alrededor de 14.000 precios por mes. O sea, estamos hablando de algo muy grande. Pero si hablamos en concreto de un producto, como el caso de la carne, qué sé yo, podemos seleccionar vacío para entender nomás este tema de qué es lo que pasa cuando hablamos de variación cero. Nosotros si nos fijamos, por ejemplo, acá tengo un precio de vacío de un establecimiento, dice que en abril del 2024 estuvo 49.000 guaraníes el kilo. Y ese precio se mantuvo en 49.000 hasta noviembre del 2024. Hasta noviembre del 2024. En diciembre, el precio subió de 49.900 a 59.900 guaraníes. En enero del 2025, ese 59.900 se convirtió en 69.900, es decir, un aumento ahí del 26%. Estamos hablando de un solo establecimiento. Sí. Al mes siguiente, ese precio se mantuvo en 69.900. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cuánto varió el precio de la carne en febrero respecto a enero? 0%. Pero eso no significa de que el precio haya bajado. Incluso ese 69.900 puede ser 69.100. Entonces bajó un 0,1%, un 0,2% bajó. Pero el nivel sigue siendo alto. Claro. Entonces eso es lo que a veces nos confunde un poco, ¿verdad? Cuando hablamos de esto y creemos que esa tasa de variación de un mes, que es el comparativo de precio promedio de hace 30 días nomás, no es cierto, ¿verdad? Cuando que en realidad la percepción que tenemos nosotros es seguramente un periodo anterior, ¿verdad? Estamos hablando de que si nosotros consideramos la variación de precio de ahora de la carne respecto a hace un año, vamos a tener que hubo variación en torno al 20%, y es totalmente cierto, pues estamos considerando seguramente precios de lo que pagábamos hace un año o hace un año y medio, ¿verdad? Y eso es totalmente cierto, ¿verdad? Sin embargo, insisto, cuando hablamos de tasas mensuales, estamos comparando con precios de hace apenas 30 días y no significa que ese 0% no haya subido los precios, se mantienen altos como podemos ver, ¿verdad? Se mantuvo en 69.000 guaraníes el kilo, que es altísimo. Ya. Bueno, doctor, muy interesante todo y queremos agradecerle su tiempo. Por favor, a las órdenes, gracias a ustedes por esta oportunidad y cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el señor Gustavo Koenig, entonces, del Banco Central del Paraguay. Interesante, estamos hablando de... Claro que sí, totalmente.